Cuando vi el tamaño, sinceramente pensé que jamás entraría, que era algo desmesurado para mi capacidad, pero mi cuerpo, en un giro extraño del destino, lo pidió todo. Mi nombre es Elena Pérez, vivo en Querétaro y lo que estoy a punto de revelarte desafió cada norma que creía inquebrantable sobre mi propia vida, poniéndome en una encrucijada entre huir despavorida o entregarme sin reservas. Durante años, mi rutina fue mi escudo, un matrimonio de 22 años con Javier que, aunque lleno de cariño, siempre se sintió contenido, como un guión escrito por otros que seguimos al pie de la letra hasta que la muerte nos separó. La soledad se instaló en mi casa del centro, esa que compramos en los 90, llenando cada habitación con un silencio que poco a poco me consumía mientras mis hijos, Daniela y Roberto, hacían sus vidas lejos de mí. Pasé 3 años existiendo, cuidando plantas y mintiendo cuando me preguntaban si estaba bien, hasta que decidí hablar. Antes de seguir con esta historia que me desnuda el alma, me gustaría sentirte cerca. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás acompañando hoy. Y si esta historia resuena contigo, te pido de corazón que te suscribas al canal y me regales un like. Tu apoyo es el abrazo que necesito para seguir contando. Fue Daniela quien, a través de una pantalla, me obligó a mirar mi realidad. Mamá, renueva esa cocina, hazlo por ti. Sus palabras dolieron por ser ciertas, así que contacté a una empresa de remodelación recomendada por mi vecina, sin saber que esa llamada detonaría mi mundo. El martes a las 9 en punto tocaron el timbre y yo esperaba a un señor mayor, canoso, el típico maestro de obras. Sin embargo, al abrir, lo que vi me robó el aliento y la capacidad de habla. Era inmenso, debía medir casi 1,90 m, con hombros que bloqueaban la luz del sol y llenaban el marco de la puerta por completo, brazos bronceados y venosos bajo la camiseta blanca ajustada. Tenía una barba perfectamente recortada y unos ojos café tan oscuros que sentí que me desnudaban con una sola mirada. «Buenos días, señora Elena, soy Mateo Ruiz», dijo con una voz grave que vibró en mi pecho y agitó mi estómago de una forma que creía muerta. Tardé en reaccionar, haciéndome a un lado para dejarlo pasar, y fue allí cuando su aroma me golpeó. No era colonia cara, era olor a hombre, a jabón limpio y trabajo honesto, una mezcla que encendió un calor olvidado bajo mi piel. Mientras él elogiaba los buenos huesos de mi casa antigua con una sonrisa de dientes perfectos, yo sentía que hablaba de otra cosa, o quizás era mi desesperación, pero la forma en que sus grandes manos tocaban las paredes con delicadeza mientras tomaba medidas me hipnotizó. Me preguntó cuánto tiempo llevaba sola y, contra todo pronóstico, le fui sincera sobre mi viudez y el peso de la casa. Él no me miró con lástima, sino con una empatía profunda, contándome cómo su madre había renacido tras renovar su espacio. Esa mañana, entre medidas y anécdotas, algo cambió en la atmósfera de mi cocina. No era solo un contratista evaluando una obra, era un hombre mirando a una mujer, y yo, por primera vez en décadas, me sentí vista. Continuamos el recorrido hasta llegar a la planta alta, y debo admitir que sentí un nerviosismo extraño, casi adolescente, al permitirle entrar a mi recámara, ese espacio tan íntimo que había permanecido clausurado a cualquier presencia masculina ajena a la de mi difunto esposo durante años. La cama matrimonial seguía allí, inmensa y solitaria, con mis almohadas apiladas solo de un lado y las fotografías de Javier y yo en diferentes etapas de nuestra vida observándonos desde las paredes, testigos mudos de una historia que ya había concluido. Mateo entró con respeto, pero su sola presencia pareció llenar la habitación por completo, haciendo que el espacio se sintiera repentinamente pequeño. «Esta habitación tiene una luz natural increíble», comentó acercándose a la ventana que daba al jardín trasero, y cuando el sol de la mañana iluminó su perfil, destacando la línea fuerte de su mandíbula y la curva suave de sus labios, me permití, solo por un segundo, admirar la belleza bruta que tenía delante. Se volteó de repente, como si hubiera sentido el peso físico de mi mirada sobre su nuca, y nuestros ojos se encontraron en un choque silencioso que hizo que el aire se volviera denso, casi eléctrico. No fue mi imaginación desesperada, lo vi en sus pupilas dilatadas, una intensidad que reflejaba la mía. «¿Tiene alguna idea de qué le gustaría cambiar aquí?», preguntó, y su voz sonó un poco más ronca que en la cocina. «No lo sé. Supongo que todo podría usar un cambio. He mantenido las cosas igual por mucho tiempo como una forma de protegerme», respondí con una honestidad que me sorprendió. Él dio un paso casi imperceptible hacia mí y dijo:
A veces el cambio es exactamente lo que necesitamos para volver a sentir que estamos vivos. Sus palabras flotaron con un doble sentido que hizo que mi corazón latiera descontrolado contra mis costillas, y sintiendo la necesidad urgente de romper esa tensión antes de hacer algo imprudente, le ofrecí un café. Bajamos a la cocina y, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire, sentía sus ojos clavados en mi espalda, no con morbosidad, sino con una apreciación reverente que me hacía consciente de mi propio cuerpo, de la curva de mis caderas, de mi cabello, de mis manos temblorosas al servir las tazas. Nos sentamos a la mesa y la conversación fluyó con una naturalidad desconcertante, como si nos conociéramos de otras vidas. Me habló de su pasión por restaurar lo antiguo, por dar nueva vida a lo que otros consideraban gastado, y yo le hablé de mis años de maestra, de mis hijos, de esa sensación de invisibilidad que llega con la viudez. «¿Sabe, señora Elena? Hay una fortaleza en usted que me fascina», dijo de repente, inclinándose sobre la mesa, invadiendo mi espacio personal de una manera que, lejos de molestarme, anhelaba. Se sigue levantando cada día incluso cuando siente que no tiene razón para hacerlo, y eso requiere un coraje inmenso. Nadie me había dicho algo así jamás. Las lágrimas amenazaron con salir, pero las contuve. No quería llorar frente a este hombre que me hacía sentir vista por primera vez en 3 años. Cuando terminó de tomar las medidas y llegó el momento de despedirse en la puerta, se quedó un instante más de lo necesario, mirándome con esa intensidad oscura. «Voy a preparar el presupuesto. Volveré el viernes para presentárselo», dijo, y al entregarme su tarjeta con su número personal, nuestros dedos se rozaron. Fue un contacto breve, apenas un susurro de piel contra piel, pero sentí una descarga que recorrió mi brazo y se asentó en mi vientre. «Si necesita cualquier cosa antes de eso, Elena, llámeme», añadió, omitiendo el señora por primera vez, y ese pequeño detalle fue mi perdición. Cerré la puerta y me quedé allí, con la espalda apoyada contra la madera, respirando agitadamente como si hubiera corrido un maratón, sosteniendo su tarjeta como un tesoro prohibido mientras mi cuerpo vibraba con sensaciones que creía enterradas bajo capas de duelo y rutina, calor, deseo, una anticipación dolorosa. Los 3 días siguientes fueron una tortura exquisita. Cada vez que sonaba el teléfono saltaba esperando que fuera él. Me descubrí mirándome al espejo con ojos críticos pero amables, aplicándome ese labial color durazno que guardaba para ocasiones especiales y eligiendo blusas que favorecían mi figura en lugar de esconderla. Incluso doña Mercedes, mi vecina, lo notó cuando nos cruzamos en el mercado. «Te ves diferente, hay un brillo en tus ojos», comentó con esa picardía de quien ha vivido mucho, y sus palabras se quedaron resonando en mi mente, confirmando que la renovación de mi casa estaba detonando una renovación interna imparable. Finalmente llegó el viernes. Me levanté al amanecer, limpié una casa que ya estaba impecable y horneé pan de elote solo para mantener mis manos ocupadas y no llamar a Mateo antes de tiempo. A las 10 en punto sonó el timbre y mi corazón dio un vuelco violento. Al abrir, el impacto de verlo fue tan fuerte como la primera vez, o quizás peor, porque ahora sabía lo que su presencia provocaba en mí. Vestía unos jeans oscuros y una camisa azul que hacía resaltar el tono bronceado de su piel. Traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que desarmaba mis defensas. «Buenos días, espero no llegar muy temprano», dijo, y su voz grave fue como música. Lo invité a pasar, le serví café y el pan que había horneado, y aunque comenzó a explicarme los planos y los costos con profesionalismo, yo apenas podía concentrarme en los números. Estaba demasiado consciente de su cercanía, del calor que emanaba, de sus manos grandes señalando los trazos en el papel. Cuando terminó la explicación técnica, se hizo un silencio pesado, cargado de todo lo que no estábamos diciendo. Mateo cerró la carpeta lentamente, levantó la vista y me miró directo al alma. «Elena», comenzó, su voz bajando un registro más íntimo y peligroso. «Necesito ser honesto con usted sobre algo antes de que firmemos cualquier contrato». Mi respiración se detuvo, esperando lo peor o lo mejor. «¿Qué pasa?», pregunté con un hilo de voz. «Desde que vine aquí el martes, no he podido sacarla de mi cabeza», confesó, y las palabras cayeron entre nosotros con el peso de una verdad absoluta, rompiendo las barreras de lo profesional y lanzándonos a un territorio desconocido y aterradoramente excitante. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies, porque en ese instante supe que ya no había vuelta atrás. La viuda respetable estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo, y mi cuerpo, traicionando cualquier lógica, gritaba que sí. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, vibrando entre nosotros como una promesa o una sentencia. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con tal fuerza que temí que él pudiera escucharlo en el silencio de la cocina.
Parte de mí, la parte racional y temerosa que había gobernado mi vida durante los últimos 3 años, quería negar todo, quería retroceder y mantener la distancia segura y apropiada entre la viuda y el contratista joven. Pero otra parte, una fuerza visceral y honesta que nacía desde mis entrañas, se rebeló. Yo tampoco he podido dejar de pensar en ti, confesé, y al escuchar mi propia voz usando el tú por primera vez, sentí que cruzaba un umbral irreversible. Ni siquiera sé por qué te lo estoy diciendo, debería mantener esto profesional, soy mucho mayor que tú, mi vida es complicada. Mis excusas se atropellaban, tratando de construir un muro que mis ojos ya habían derribado. Mateo no se movió, pero su sonrisa se suavizó, cargada de una ternura que me desarmó por completo. ¿Debería ser profesional? ¿O es eso lo que cree que se espera de usted?, preguntó, dando un paso lento hacia mí, rodeando la mesa como un depredador gentil que no quiere asustar a su presa. La edad no me importa, Elena, dijo con firmeza, quedando a escasos centímetros de mi cuerpo. Podía sentir el calor que irradiaba, oler esa mezcla embriagadora de jabón y masculinidad. Lo que veo frente a mí es una mujer hermosa, inteligente, con tanto fuego todavía por dar. Una mujer que merece ser feliz, ser deseada, ser vista de verdad. Sus palabras fueron la llave que abrió la compuerta de todas mis emociones reprimidas. Las lágrimas que había estado conteniendo por días finalmente se desbordaron. Mateo no dudó. Levantó sus manos grandes y callosas para acunar mi rostro, limpiando mis lágrimas con sus pulgares con una delicadeza que contrastaba con su fuerza bruta. «Perdóname, no quería hacerte llorar», murmuró. «No es tristeza», logré decir entre sollozos. «Es que hace tanto tiempo que nadie me ve realmente, que nadie me hace sentir mujer». La forma en que sus ojos se oscurecieron al escuchar eso fue el detonante final. Me incliné hacia él, rompiendo la última distancia, y lo besé. Fue un beso tentativo al principio, una pregunta muda, pero cuando sus labios respondieron con un hambre voraz, supe que esto era real. Sus brazos me rodearon, levantándome casi del suelo, presionando mi cuerpo contra su firmeza, y sentí como años de soledad se disolvían bajo el tacto de sus manos en mi cintura. Cuando nos separamos por falta de aire, con las frentes unidas, él susurró mi nombre como una oración. «¿Estás segura?». Era la pregunta correcta, la salida de emergencia, pero yo ya no quería salir. «Estoy segura», respondí con una convicción que no sabía que poseía. Lo tomé de la mano y lo guié fuera de la cocina, subiendo las escaleras hacia mi recámara. Cada escalón se sentía como una victoria sobre mis miedos. Al llegar a la puerta de mi habitación, me detuve un segundo. Ese había sido el santuario de mi matrimonio con Javier, el lugar de nuestros sueños y nuestra rutina. La culpa intentó asomar su cabeza fea, pero al mirar a Mateo, esperando pacientemente sin presionarme, comprendí que Javier ya no estaba, pero yo sí. Yo seguía viva, respirando, con una piel que anhelaba ser tocada. Entramos y cerré la puerta, dejando el mundo y sus juicios afuera. Lo que sucedió a continuación fue una revelación lenta y exquisita. Mateo me desvistió con una reverencia que me hizo sentir preciosa, besando cada centímetro de piel expuesta, adorando las cicatrices de mis embarazos y las marcas del tiempo que yo solía ocultar. Pero el momento de la verdad llegó cuando él se quitó la ropa. Al ver su torso desnudo, marcado por músculos esculpidos por el trabajo físico, me quedé sin aliento ante su belleza. Sin embargo, cuando bajó sus jeans y vi su erección, el pánico genuino me golpeó. Era grande, imponente, mucho más de lo que mi memoria o mi experiencia previa podían procesar. Cuando vi el tamaño, pensé que jamás entraría. El pensamiento cruzó mi mente con la fuerza de un grito. Me tensé visiblemente, el miedo a la incomodidad física mezclándose con el deseo. Mateo, siempre atento, detuvo sus movimientos de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste?», preguntó con preocupación genuina. «No es eso», admití con el rostro ardiendo, «es solo que eres muy grande. No sé si podré. Hace mucho tiempo que...». Su expresión cambió de la pasión a una ternura infinita. «Iremos despacio, Elena», prometió, besando mis manos. «Completamente a tu ritmo. Tú tienes el control. Si duele, paramos». Esa paciencia fue el afrodisíaco final. Nos recostamos en la cama nueva, y él cumplió su palabra. Me preparó con una dedicación absoluta, asegurándose de que mi cuerpo estuviera listo,
despertando cada terminación nerviosa hasta que yo misma pedía más. Cuando finalmente se posicionó sobre mí y comenzó a entrar, sentí esa presión inmensa, esa sensación de estar siendo llenada más allá de los límites que creía posibles. Hubo dolor, un estiramiento intenso que me hizo jadear, pero él se detuvo, esperó, me susurró palabras de aliento al oído: respira, relájate, confía en mí. Y confié. Respiré hondo y dejé que mi cuerpo se abriera, que se adaptara a él. Lentamente, milagrosamente, el dolor comenzó a transformarse. Lo que al principio parecía imposible, se convirtió en una plenitud abrumadora. Cuando finalmente estuvo completamente dentro de mí, la sensación de posesión fue total. No era solo un acto físico, era como si él estuviera llenando los vacíos de mi alma. Comenzó a moverse, y cada embestida era una confirmación de vida, un recordatorio eléctrico de que mi cuerpo no estaba obsoleto, de que todavía era capaz de sentir un placer que me hacía arquear la espalda y gritar su nombre, olvidando los vecinos, olvidando el tiempo, olvidando todo excepto el fuego que nos consumía a los dos en esa cama. Mateo me siguió momentos después, su cuerpo tensándose sobre el mío mientras decía mi nombre como una plegaria. Y cuando la quietud regresó a la habitación, nos quedamos acostados juntos, con nuestros cuerpos todavía entrelazados y sudorosos, envueltos en una paz que no conocía desde hacía años. No era solo la satisfacción física, aunque esa vibraba en cada poro de mi piel, sino la sensación profunda de haber reconectado con una parte de mí misma que creía perdida para siempre. No puedo creer que hicimos eso, susurré contra su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. Él acarició mi cabello con ternura y preguntó si me arrepentía. No, respondí con honestidad brutal. Es solo que no pensé que mi cuerpo todavía fuera capaz de sentir así. Pensé que eras demasiado grande, que no iba a caber, que me lastimarías. Él sonrió con un toque de orgullo masculino y besó mi frente. Pero lo hiciste, tu cuerpo se adaptó, me recibió completamente. Eres extraordinaria, Elena. Tenía razón, mi cuerpo, ese que creía conocer de memoria después de tantos años, me había sorprendido con su capacidad de recibir, de estirarse y acomodar algo nuevo y poderoso. Era una metáfora perfecta para lo que estaba pasando en mi vida. Estaba aprendiendo que era capaz de mucho más de lo que mi mente miedosa había calculado. Los siguientes meses fueron un torbellino vertiginoso donde la remodelación de la casa avanzaba, pero se sentía secundaria ante la reconstrucción de mi propio espíritu. Nos veíamos constantemente, a veces bajo el pretexto del proyecto y otras simplemente porque la gravedad entre nosotros era irresistible. Nuestra intimidad siguió siendo intensa, un viaje de descubrimiento donde Mateo, un amante considerado pero apasionado, siempre buscaba formas de darme placer, pero la conexión trascendió lo físico. Hablábamos por horas, él me contaba sus sueños de tener su propia constructora y yo compartía historias de mi pasado, incluso de Javier. Mateo nunca mostró celos. Entendía que mi esposo fallecido había sido parte fundamental de quién soy hoy. Él ayudó a formarte, me dijo una vez. ¿Cómo no podría respetarlo por eso? Mantuvimos nuestra relación en secreto al principio, protegiendo nuestra burbuja de los juicios externos, pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir. Fue Roberto quien nos descubrió. Llegó un domingo sin avisar, usando su llave, y nos encontró en la cocina. Yo estaba cocinando y Mateo me abrazaba por detrás, besando mi cuello con familiaridad. El grito de sorpresa de mi hijo nos hizo saltar como adolescentes atrapados. Mi primera reacción fue el pánico puro, el miedo al rechazo. Pero Mateo, con una calma admirable, no se apartó avergonzado, sino que se adelantó y le ofreció la mano. «Hola, soy Mateo Ruiz, el contratista de la pareja de tu mamá». Esa honestidad directa me dio el coraje que me faltaba. Roberto nos miró, procesando la escena, el shock evidente en su rostro al evaluar la juventud de Mateo frente a mi madurez. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Meses», admití. «¿Eres feliz?», fue su siguiente pregunta, simple y desarmante. Al responder que sí con lágrimas en los ojos, la tensión en los hombros de Roberto se disipó. «Te veo más viva de lo que has estado en años, mamá», dijo, y luego se dirigió a Mateo con una mirada dura. «Si la lastimas, te las verás conmigo». «No tengo intención de lastimarla, todo lo contrario», aseguró Mateo. Más tarde, Roberto me confesó en privado que, aunque la diferencia de edad le impactaba, ver a su madre reír de nuevo valía más que cualquier convención social. Me hizo prometer que tendría cuidado, que no me perdería la relación, y le aseguré que Mateo no me restaba, sino que hacía mi felicidad más completa. Superar la barrera de mi hijo fue un alivio inmenso, pero sabía que la verdadera prueba de fuego sería Daniela,
y que el mundo exterior no sería tan comprensivo como Roberto. Llamar a Daniela fue una batalla completamente distinta, mucho más dura y desgastante que la conversación con Roberto. Como era de esperarse, su reacción inicial fue un rechazo absoluto y vocal. «Mamá, estás loca», gritó a través del auricular cuando le conté sobre Mateo, su voz cargada de una indignación que me hizo cerrar los ojos. «Ese hombre podría ser tu hijo». Respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. «Pero no lo es, Daniela. Es un hombre adulto que me respeta, me desea y me hace feliz». Ella no se detuvo ahí, atacó con el arma que sabía que más daño me había hecho en el pasado, la opinión pública. ¿Has pensado en lo que va a decir la gente? ¿En cómo se ve esto? Respiré hondo, sintiendo cómo se rompían las últimas cadenas del qué dirán. Daniela, pasé los últimos 3 años preocupándome por mantener las apariencias, por ser la viuda perfecta y respetable. Estoy cansada. Quiero vivir para mí por una vez, no para los vecinos ni para la sociedad. Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea antes de que ella suspirara, cambiando la ira por una preocupación genuina. «Mamá, solo tengo miedo de que salgas lastimada. ¿Qué pasa si esto es solo una fase para él? ¿Qué pasa si se aburre y te deja?» «Entonces me dolerá», admití con honestidad brutal, «pero prefiero arriesgarme a que me rompan el corazón 1000 veces que seguir con el corazón cerrado y seguro para siempre». Daniela no quedó convencida de inmediato, pero aceptó una tregua. Tardó 2 largos meses en procesarlo, pero finalmente llegó el día en que decidió venir a conocerlo, trayendo consigo a mis 2 nietas, Sofía y Camila. Estaba nerviosa, temiendo un desastre, pero subestimé el carisma natural de Mateo. Las niñas, con esa sinceridad libre de prejuicios, quedaron encantadas con él inmediatamente. Mateo no trató de imponerse, simplemente se sentó en el suelo con ellas, jugó en el jardín, les enseñó a martillar clavos en pedazos de madera sobrante y las llevó a dar vueltas despacio en su moto por la calle privada. Yo me quedé atrás, observando a Daniela mientras ella observaba a Mateo con sus hijas. Vi el momento exacto en que su postura defensiva se relajó, cuando su expresión de juicio se transformó en asombro. Empezó a ver lo que yo veía, un hombre genuinamente bueno, paciente y cariñoso, que no estaba conmigo por interés ni por ninguna razón retorcida, sino por una conexión real. Al final de la visita, mientras Mateo llevaba a las niñas por el lado, Daniela se acercó a mí y me tomó las manos. «Está bien, mamá», dijo con voz suave, rindiéndose ante la evidencia. «Veo cómo te mira, veo cómo te trata y, más importante, veo cómo tú eres con él. No te había visto sonreír así, con esa luz, desde que papá estaba sano». Sus palabras fueron la absolución y la bendición que no sabía que necesitaba tan desesperadamente para sentirme completamente libre. La renovación de la casa avanzaba a un ritmo constante, transformando poco a poco aquel espacio cargado de memorias estáticas en un entorno vibrante y luminoso. La cocina, que antes era oscura y anticuada, ahora lucía unos gabinetes nuevos de un color crema suave que atrapaba la luz de la mañana, y las paredes de la sala habían sido pintadas de un azul etéreo que hacía que todo el espacio respirara de una manera diferente, más amplia, más acogedora. El baño principal había sido desmantelado y modernizado por completo, con azulejos que brillaban bajo la nueva iluminación, pero el cambio más significativo, el que realmente marcaría un antes y un después en mi psique, estaba por ocurrir en mi recámara. Mateo, con esa intuición afilada que había desarrollado sobre mis emociones, sugirió algo que al principio me pareció una herejía radical: deshacernos de la cama vieja. Era el mueble más imponente de la habitación, una estructura de madera oscura y pesada que había compartido con Javier durante más de 2 décadas. «No puedo simplemente tirar esa cama», argumenté con la voz temblorosa cuando él planteó la idea, sintiendo un nudo instantáneo en la garganta. «Javier y yo la elegimos juntos, fue una de las primeras cosas que compramos. Mis hijos se subían a ella los domingos por la mañana. Tiene demasiados recuerdos, Mateo». Él me escuchó en silencio, respetando mi angustia, y luego se acercó para tomar mis manos con suavidad. «Lo sé, Elena», dijo con esa voz calmada que siempre lograba anclarme, «pero esos recuerdos están en ti, en tu corazón y en tu mente, no en la madera ni en el colchón. No te estoy pidiendo que olvides tu vida con él, jamás haría eso. Solo estoy sugiriendo que te des permiso de crear nuevos recuerdos, de tener un espacio que sea tuyo, nuestro, de nadie más».
Sus palabras resonaron con lo que me había contado sobre su propia madre al principio de todo esto. Los cambios físicos en nuestro entorno facilitan los cambios internos. Tenía razón, y en el fondo yo lo sabía. Seguía durmiendo en esa cama no solo por honrar la memoria de Javier, sino por miedo de soltar el pasado, miedo de avanzar, miedo de admitir visual y físicamente que esa etapa de mi vida había concluido y que tenía derecho a construir una nueva. Fue una decisión difícil, una lucha interna entre la culpa y el deseo de liberación, pero finalmente accedí. Está bien, dije, compremos una cama nueva. Fuimos juntos a una tienda de muebles grande y moderna. El simple acto de caminar de la mano con él por los pasillos, probando colchones y discutiendo estilos, se sintió como un acto de rebeldía doméstica. Después de mucho deliberar, elegí una cama de madera clara, de líneas rectas, modernas y limpias, que no se parecía en nada a la reliquia barroca que tenía en casa. Era aireada, simple, un lienzo en blanco. El día que los cargadores se llevaron la cama vieja, no pude evitarlo. Lloré. Me quedé parada en el marco de la puerta viendo cómo desmontaban las piezas, sintiendo que con cada tornillo que sacaban, algo se desgarraba dentro de mí. Mateo me sostuvo todo el tiempo, abrazándome desde atrás, permitiendo que mis lágrimas mojaran su camisa sin decir una sola palabra, simplemente estando ahí, siendo mi soporte. Cuando la habitación quedó vacía, sentí una extraña mezcla de vacío y ligereza, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando la espalda sin darme cuenta. La cama nueva llegó esa misma tarde y Mateo insistió en armarla personalmente, verificando cada unión, asegurándose de que quedara perfecta, sólida. Cuando terminó y colocamos las sábanas nuevas que habíamos comprado, nos quedamos parados mirándola. Es hermosa, dije, secándome los restos de lágrimas. Lo es, concordó él, besando mi sien, es un nuevo comienzo. Esa noche, la primera que pasamos juntos en la cama nueva, la atmósfera fue completamente diferente a todas las anteriores. No había fantasmas observándonos, no había huecos en el colchón con la forma de otra persona. Había una liberación absoluta en mí, una aceptación completa de esta nueva etapa. Hicimos el amor con una intensidad y una lentitud deliberada que nos dejó a ambos temblando, exhaustos y vulnerables. Más tarde, mientras yo descansaba sobre su pecho escuchando el ritmo de su respiración y trazando patrones invisibles en su piel, Mateo rompió el silencio. «Elena», dijo, y su tono hizo que mi cuerpo se tensara ligeramente, anticipando algo importante. «¿Qué pasa?», pregunté levantando la cabeza para mirarlo. «Hay algo que necesito decirte». Me miró a los ojos con una transparencia que me cortó el aliento. «Te amo». 3 palabras simples, dichas sin dramatismo, pero que cambiaron la gravedad de la habitación. Busqué en su rostro cualquier señal de duda, de que fuera algo dicho al calor del momento, pero solo encontré certeza. «Sé que puede parecer pronto», continuó acariciando mi mejilla, «y sé que nuestra situación es complicada a los ojos de los demás, pero no puedo guardármelo más. Te amo, Elena. No por lástima, no por admiración a tu experiencia, no por alguna fantasía. Te amo a ti, por quien eres. Amo tu fortaleza, tu belleza, tu sabiduría y la pasión que tenías escondida». Las lágrimas volvieron a correr por mi rostro, pero esta vez eran de una alegría pura y cristalina. «Yo también te amo», confesé con la voz quebrada, liberando la verdad que había estado creciendo en mi pecho. He estado asustada de decirlo, asustada de admitirlo incluso para mí misma, pero te amo, Mateo. Nos besamos con una ternura que selló ese pacto. Ya no era solo atracción o compañía, era amor real, profundo y comprometido. Los meses siguientes fueron, sin duda, los más felices que había vivido en años. La casa quedó completamente renovada, transformada en un hogar que reflejaba quién era yo ahora, una mujer con pasado, sí, pero con un presente vibrante. Mateo y yo encontramos nuestro propio ritmo, decidimos no vivir juntos formalmente todavía, valorando nuestra independencia, pero pasábamos la mayoría de las noches juntos. Conocí a su madre, Doña Luz, una mujer pequeña pero de carácter fuerte que me recibió con los brazos abiertos y una calidez que disipó mis temores. «Bendito sea Dios que mi hijo encontró a alguien como tú», me dijo la primera vez que tomamos café, «alguien que ve más allá de la superficie». Me volví parte de su familia y él de la mía. Las reuniones familiares comenzaron a incluir a Mateo de forma natural, y aunque hubo miradas y susurros iniciales de parientes lejanos, la normalidad de nuestro amor terminó por imponerse. Sin embargo, como en toda historia real,
no todo fue sencillo. Hubo momentos donde la diferencia de edad se hacía sentir como un abismo incómodo. Recuerdo una noche en particular que fuimos a una fiesta de cumpleaños de uno de sus amigos. Al entrar, me di cuenta de que era, por mucho, la persona mayor en el lugar, probablemente por 15 o 20 años. La música estaba alta, la energía era frenética y las mujeres jóvenes, con sus cuerpos firmes y ropas de moda, miraban a Mateo con un interés depredador y obvio, para luego posar sus ojos en mí con una mezcla de confusión y lástima apenas disimulada. Podía leer sus pensamientos tan claramente como si los gritaran. ¿Qué hace él con ella? Es su madre. Su tía rica. Me sentí pequeña, fuera de lugar, una intrusa en un mundo que ya no me pertenecía. Esa noche, de regreso a casa, me mantuve en un silencio hermético. Mateo, conduciendo con una mano en el volante y la otra buscando la mía, notó mi rigidez de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, mentí, mirando por la ventana. Elena, te conozco. Algo te molestó en la fiesta. Suspiré, incapaz de contener mi inseguridad. Es solo que, hoy me di cuenta de lo diferentes que son nuestros mundos. Mateo, tus amigos son jóvenes, están empezando a vivir, llenos de energía, y tú eres joven y yo soy. Me detuve, incapaz de decir la palabra. Vieja. ¿Es eso lo que ibas a decir?, interrumpió él, con un tono de irritación que rara vez mostraba. Soy mayor, corregí, dándome la vuelta para enfrentarlo. Es un hecho biológico, Mateo. No puedo competir con esas chicas. Voy a envejecer, mi cuerpo va a cambiar más rápido que el tuyo. Un día vas a despertar y te vas a dar cuenta de que perdiste tus mejores años cuidando a una anciana. Mateo frenó el coche de golpe en una calle lateral vacía, apagó el motor y se giró hacia mí, desabrochándose el cinturón para inclinarse sobre la consola central. Detente ahí mismo, ordenó, tomándome del mentón para obligarme a mirarlo a los ojos. No voy a permitir que te hables así y no voy a permitir que insultes lo que tenemos. Su mirada era feroz. Sí, eres mayor que yo. ¿Y qué? Eso es parte de lo que eres, parte de lo que amo. ¿Crees que no vi a esas chicas esta noche? Por supuesto que las vi. Son jóvenes, sí. ¿Y qué más? Ninguna de ellas tiene tu conversación, tu profundidad, tu manera de entender la vida, tu capacidad de amar. Ninguna eres tú. Sus palabras fueron un bálsamo sobre la herida abierta de mi autoestima. Pero ellas te miraban, susurré. Deja que miren, respondió él con firmeza. Yo solo tengo ojos para ti. No estoy contigo porque no pueda conseguir a alguien de mi edad, Elena. Estoy contigo porque te elijo a ti. Elijo tu risa, tu piel, tu historia. Y te voy a seguir eligiendo cada día hasta que tú decidas que ya no me quieres. Me eché a llorar, sintiéndome tonta por mis dudas, pero infinitamente agradecida por su certeza. Perdóname, dije entre sollozos. A veces olvido que esto es una elección mutua. Pues no lo olvides, dijo él, besándome con pasión en medio de la oscuridad del coche. Tú eres mi elección. Esa noche, al llegar a casa, nos amamos con una desesperación nueva, reafirmando que nuestro vínculo era más fuerte que los prejuicios, que el tiempo o que mis propios miedos internos. Pero la vida, en su infinita complejidad, tenía preparada otra prueba para nosotros, una que no tendría que ver con la edad, sino con las oportunidades y el sacrificio. Hubo una noche en particular, una de esas veladas tranquilas de martes que parecían inamovibles en nuestra rutina de felicidad recién estrenada, que puso a prueba nuestra relación de una manera que ninguno de los dos vio venir. Una prueba que no tenía nada que ver con los prejuicios externos o las miradas ajenas, sino con los sueños individuales y el peso de la realidad. Mateo llegó a mi casa con una expresión indescifrable, una mezcla de emoción contenida y una preocupación sombría que hizo que se me erizara la piel del cuello apenas cruzó el umbral. Traía una botella de vino y comida de nuestro restaurante favorito, pero no había alegría en sus movimientos, solo una pesadez mecánica. Nos sentamos a cenar y, después de dar vueltas a la comida en el plato y responder con monosílabos a mis preguntas sobre su día, finalmente soltó la bomba que amenazaba con destruir nuestro pequeño paraíso. Había recibido una oferta de trabajo en Monterrey, una oportunidad dorada, de esas que solo se presentan una vez en la vida para un arquitecto joven y ambicioso como él,
liderar un proyecto masivo de restauración urbana que catapultaría su carrera a las grandes ligas, dándole el prestigio y la experiencia que tanto anhelaba. Me quedé helada, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca, mientras mi mente procesaba la información. Monterrey no estaba a la vuelta de la esquina, significaba kilómetros de distancia, significaba ausencia, significaba una separación física de al menos 2 años. Mi primer instinto, visceral y egoísta, fue el pánico puro, un grito interno que clamaba «no te vayas». La idea de volver a dormir sola, de no tener sus brazos alrededor de mí, de perder esa cotidianidad que me había devuelto la vida, se sentía como una sentencia de muerte emocional. ¿Cómo sobreviviríamos a eso? ¿Cómo podría un amor tan reciente, y a los ojos de muchos, tan frágil, resistir la erosión de la distancia y el tiempo? Pero antes de que pudiera verbalizar siquiera una sílaba de mis miedos, antes de que pudiera pedirle que se quedara, Mateo extendió sus manos sobre la mesa y tomó las mías con fuerza, mirándome con una determinación feroz. «No voy a aceptarla», dijo simplemente, como si fuera la decisión más obvia del mundo. «¿Qué?», logré articular, aturdida. «No voy a irme, Elena. No voy a tomar el trabajo». «Pero Mateo», empecé, sintiendo que el suelo se movía, «acabas de decir que es el proyecto de tus sueños, que es una oportunidad increíble». «Tú eres más importante», me interrumpió, y sus ojos brillaban con una sinceridad que me partió el alma. «No voy a elegir mi carrera sobre ti. No voy a arriesgar lo que tenemos por un trabajo, no importa cuán bueno sea». Sus palabras eran el testimonio de amor más grande que alguien me había dado jamás, y por un segundo traicionero y dulce, quise aceptar su sacrificio, quise dejar que se quedara y me protegiera del dolor de la ausencia. Pero entonces, la mujer madura en mí, la que había vivido lo suficiente para conocer los rincones oscuros del arrepentimiento humano, tomó el control. Sabía, con una certeza dolorosa, que no podía permitirlo. No podía ser la razón por la que él cortara sus propias alas. No podía ser el ancla que mantuviera su barco en el puerto mientras él soñaba con el mar abierto. Si él se quedaba por mí, hoy sería un gesto romántico, pero mañana, en 1 año, en 5 años, cuando la rutina se asentara y mirara atrás preguntándose qué hubiera pasado si, ese amor se transformaría en resentimiento. Y el resentimiento es un veneno lento pero letal que mata el amor mucho más rápido y definitivamente que cualquier distancia geográfica. «Mateo», dije, eligiendo mis palabras con el cuidado de quien desactiva una bomba, «escúchame bien. Si rechazas esta oportunidad por mí, algún día, tal vez no hoy ni mañana, pero algún día te vas a arrepentir. Vas a mirar lo que pudo haber sido y me vas a mirar a mí, y vas a ver en mi rostro la razón de tu frustración». Él intentó protestar, jurando que eso nunca pasaría, pero yo insistí. «No puedo cargarnos con ese peso. No quiero un amor que te limite, quiero un amor que te impulse. Tienes que ir». Nos quedamos sentados en silencio por un largo tiempo, la comida enfriándose en la mesa, ambos procesando la enormidad de la decisión. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y negociaciones dolorosas, pero finalmente llegamos a un compromiso. Mateo aceptaría el trabajo en Monterrey, pero no romperíamos. Establecimos reglas, un calendario sagrado, nos veríamos cada 2 fines de semana sin falta, alternando los viajes. Una vez él vendría a Querétaro, la siguiente yo volaría a Monterrey. No sería fácil, lo sabíamos, pero ambos estábamos comprometidos a hacer que funcionara, a luchar contra la estadística que dice que las relaciones a distancia están condenadas al fracaso. Los días previos a su partida fueron una mezcla agridulce de despedidas anticipadas, de hacer el amor con una desesperación frenética, tratando de memorizar cada centímetro de piel, cada respiración, como si pudiéramos almacenarnos mutuamente para los tiempos de sequía. Y cuando finalmente se fue, cuando vi su coche alejarse cargado con sus maletas, sentí que la casa, mi casa recién renovada, se volvía inmensa y silenciosa de nuevo, amenazando con tragarme. Los primeros meses de la relación a distancia fueron brutalmente difíciles, una prueba de resistencia emocional diaria. Extrañaba su presencia física con un dolor casi somático, extrañaba el peso de su cuerpo en el lado derecho de la cama, el sonido de sus llaves al entrar, el olor de su café por la mañana. Las videollamadas nocturnas se convirtieron en mi salvavidas, pero también en una tortura. Ver su rostro pixelado en una pantalla, escuchar su voz distorsionada por la mala conexión, a veces solo acentuaba la soledad. Hubo noches oscuras donde lloré hasta quedarme dormida, cuestionando si habíamos cometido un error, si era justo para ambos vivir en este limbo de espera constante.
Me preguntaba si él encontraría a alguien más allá, alguien joven y sin equipaje, alguien que estuviera allí físicamente. Pero entonces llegaba el viernes del reencuentro, y todo el dolor se evaporaba. Esos fines de semana eran oasis de intensidad pura. Cuando nos veíamos en el aeropuerto o en la terminal, no nos importaba quién miraba. Corríamos el uno hacia el otro y el abrazo era tan fuerte que nos quitaba el aire. Hacíamos el amor con una urgencia que no conocíamos cuando vivíamos en la misma ciudad. Valorábamos cada minuto, cada conversación, cada silencio compartido. No había tiempo para peleas triviales ni para aburrimiento. Cada hora juntos era oro molido. Y algo inesperado, algo maravilloso sucedió en medio de esa ausencia. La distancia, lejos de separarnos, nos fortaleció. Nos obligó a comunicarnos a un nivel más profundo. Al no tener el contacto físico diario, tuvimos que aprender a usar las palabras para tocarnos, a compartir nuestros miedos y esperanzas de una manera más vulnerable. Y no solo eso, durante ese tiempo de soledad impuesta, tuve la oportunidad de redescubrirme a mí misma, independientemente de la relación. Me di cuenta de que, aunque amaba a Mateo con locura, no podía quedarme sentada esperando su llamada para empezar a vivir. Así que me inscribí en clases de pintura al óleo, algo que siempre había querido hacer desde joven, pero que nunca encontré el tiempo entre la crianza de los hijos y el trabajo. El olor a trementina y linaza se convirtió en mi nueva terapia. Pasaba horas frente al lienzo, manchándome las manos de colores, expresando emociones que no sabía cómo verbalizar. También me ofrecí como voluntaria en la biblioteca local, ayudando en un programa de alfabetización para adultos. Ver la luz en los ojos de alguien que aprende a leer su nombre por primera vez me dio un propósito renovado, una sensación de utilidad que llenó mis días. Descubrí que era una mujer completa por mi cuenta, que Mateo no era mi mitad, sino un complemento maravilloso a mi propia totalidad. Y esa percepción hizo que nuestro amor fuera más sano, más equilibrado, libre de la codependencia asfixiante. Cuando nos contábamos nuestras semanas, yo tenía mis propias historias, mis propios triunfos, y en los suyos. Éramos dos individuos plenos eligiendo compartir su camino. Cuando los 2 años finalmente terminaron y el contrato de Mateo en Monterrey concluyó, su regreso a Querétaro fue triunfal. Volvió con una promoción significativa, con una experiencia invaluable bajo el brazo, pero más importante aún, volvió a mí. La mudanza de regreso, el ver sus cosas llenando nuevamente los espacios de mi casa, fue una celebración silenciosa. Nuestra relación había sobrevivido al fuego de la prueba y había salido templada como el acero, más fuerte, más resistente, indestructible. Sin embargo, la vida, en su ironía constante, no nos dejó descansar en los laureles de nuestra felicidad por mucho tiempo. Unos 6 meses después de su regreso, mientras nuestra vida parecía haber alcanzado una perfección tranquila, algo sucedió que sacudió mis cimientos mucho más violentamente que la distancia o los prejuicios. Estaba en la ducha una mañana, pasando la esponja por mi cuerpo de manera rutinaria, cuando mis dedos tropezaron con algo que no debía estar allí. Un bulto. Pequeño, duro, inamovible en mi seno derecho. El mundo se detuvo. El sonido del agua cayendo se volvió un zumbido lejano y un frío glacial me recorrió la columna vertebral, paralizándome. El pánico fue inmediato y abrumador, un terror negro que me cortó la respiración. Después de haber perdido a Javier por el cáncer, después de haber vivido el calvario de la quimioterapia, de la degradación física, del dolor y la muerte lenta, la simple palabra cáncer era mi peor pesadilla. Salí de la ducha temblando, envuelta en una toalla, y me senté en el borde de la cama, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Cuando Mateo me encontró así minutos después, supo inmediatamente que algo grave pasaba. No tuve que decirle mucho, guié su mano hacia el bulto y vi cómo su expresión cambiaba, cómo la preocupación sombreaba sus ojos, pero, a diferencia de mí que me estaba desmoronando, él se mantuvo firme. Las semanas siguientes fueron una tortura psicológica indescriptible. Las citas médicas, las mamografías frías y dolorosas, el ultrasonido, la biopsia, cada paso era un recordatorio del trauma pasado con Javier. La sala de espera del oncólogo, con su olor a desinfectante y sus revistas viejas, me provocaba náuseas. Yo estaba convencida de que era el fin, de que la vida me estaba cobrando la felicidad de los últimos años con una moneda cruel. Voy a morir, pensaba en las noches de insomnio, ahora que finalmente soy feliz, voy a morir. Pero Mateo estuvo allí en cada segundo, sólido como una roca. No huyó, no vaciló, no se dejó vencer por mi miedo. Sostuvo mi mano durante las pruebas,
me abrazó cuando lloraba de terror, me distrajo con historias tontas, me preparó té y me obligó a comer cuando se me cerraba el estómago. Hubo un momento, esperando los resultados de la biopsia, en que intenté alejarlo. Si esto es cáncer, le dije con voz dura, tienes que irte. No voy a dejar que pases por esto, eres demasiado joven para ser enfermero de una mujer moribunda. Él me miró con una intensidad que me cayó de golpe. Estoy aquí, Elena. En la salud y en la enfermedad, aunque no hayamos firmado un papel que lo diga. No me voy a ir a ningún lado. Somos un equipo. Esa lealtad, esa devoción inquebrantable ante la cara de la muerte posible, me hizo ver cuánto había madurado, cuánto me amaba realmente. Finalmente, llegó el día de los resultados. Entramos al consultorio tomados de la mano, sus nudillos blancos por la fuerza con la que me sujetaba. El médico, un hombre serio que había tratado a Javier años atrás, entró con una carpeta en la mano. El tiempo se estiró, cada segundo pareciendo una hora, hasta que sonrió. Es benigno, dijo. Es un fibroadenoma calcificado. No es cáncer. No necesitas tratamiento más allá de monitoreo. El alivio fue tan intenso, tan físico, que literalmente me derrumbé. Mis piernas cedieron y Mateo tuvo que sostenerme para que no cayera al suelo, abrazándome contra su pecho mientras yo sollozaba incontrolablemente, liberando semanas de terror acumulado. Él también lloraba, enterrando su rostro en mi cuello, murmurando gracias a Dios una y otra vez. Salimos de esa clínica sintiendo que el sol brillaba más fuerte, que el aire era más dulce. Nos habían dado una segunda oportunidad, un boleto de regreso a la vida. Esa noche, en la intimidad segura de nuestra casa, después de celebrar con una cena tranquila y de agotarnos emocionalmente, la atmósfera cambió. Estábamos acostados en el sofá, viendo las luces de la ciudad a través del ventanal, cuando Mateo se giró hacia mí. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con una luz nueva, una claridad nacida del susto que acabábamos de vivir. Elena, comenzó, y su voz tenía un peso solemne. Estos últimos meses, el miedo a perderte, me hicieron darme cuenta de algo. Mi corazón, aún sensible por la montaña rusa emocional, latió con fuerza. ¿De qué?, pregunté. De que no quiero desperdiciar más tiempo. La vida es frágil, es corta y puede cambiar en un segundo. No quiero esperar más para nada. Se levantó del sofá, se arrodilló frente a mí en la alfombra y tomó mis manos entre las suyas. Quiero que nos casemos. El mundo se detuvo por segunda vez ese día, pero ahora por una razón completamente diferente. Casarnos, repetí, atónita. Sí, dijo con esa convicción tranquila que siempre lo caracterizaba. Sé que para muchos es solo un papel, que ya vivimos como pareja, que tal vez pienses que no lo necesitamos para validar lo que sentimos. Pero yo quiero ese papel, Elena. Quiero pararme frente a nuestras familias, frente al mundo entero, frente a la ley y decir que tú eres mi esposa. Quiero tener el derecho de cuidarte, de decidir contigo, de que lleves mi anillo. Quiero que seamos una familia oficial. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no quemaban, sanaban. Miré a este hombre maravilloso que había desafiado las convenciones, que había esperado por mí, que había cruzado el país para verme, que había sostenido mi mano ante el miedo a la muerte, y supe que no había otra respuesta posible. Mateo, susurré, ¿estás seguro? El matrimonio es. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, me interrumpió. Elena Pérez, te casarías conmigo. Y en ese instante, todas mis dudas pasadas, todos mis miedos sobre la edad y el futuro se disolvieron. Sí, respondí, lanzándome a sus brazos. Sí, me casaré contigo. La noticia de nuestro compromiso se esparció como la pólvora, provocando una marea de reacciones tan variada y compleja como la vida misma, un espejo social que reflejaba quién estaba realmente con nosotros y quién seguía atrapado en los prejuicios de un manual de conducta obsoleto. La primera parada, por supuesto, fue mi familia nuclear. Organizamos una cena en casa, en ese comedor que ahora vibraba con una energía renovada, y cuando Mateo, con esa caballerosidad antigua que tanto me enamoraba, pidió la palabra para hacer el anuncio, el silencio que se hizo fue de expectación pura. Al ver el anillo sencillo pero elegante en mi dedo, la reacción de Roberto fue inmediata y conmovedora. Se levantó de su silla, rodeó la mesa y le dio un abrazo a Mateo que selló definitivamente su aceptación.
un gesto de hombre a hombre que decía gracias por cuidar de ella sin necesidad de palabras, para luego abrazarme a mí con esa fuerza protectora que había heredado de su padre. «Mamá, si esto te hace feliz, entonces es lo mejor que nos ha pasado a todos», me susurró, y sentí que una gran parte de mi ansiedad se disolvía. Daniela, por su parte, tuvo una reacción que cerró un ciclo doloroso. Miró el anillo, me miró a los ojos, y en lugar del juicio que había mostrado al principio, vi lágrimas de emoción. «Sabía que esto pasaría», admitió con una sonrisa húmeda. «Lo vi en la forma en que te cuidó cuando pensamos que estabas enferma. Ese tipo de amor no se encuentra dos veces, mamá, y tú tienes mucha suerte». Mis nietas, Sofía y Camila, estallaron en gritos de júbilo infantil, más emocionadas por la idea de una fiesta y de vestirse de princesas que por las implicaciones legales, y comenzaron a saltar alrededor de Mateo gritando «Tío Mateo, tío Mateo». Una escena que me llenó el corazón de una calidez indescriptible. Doña Luz, la madre de Mateo, recibió la noticia con una devoción espiritual profunda. Tomó mis manos entre las suyas, sus dedos arrugados transmitiendo una bendición ancestral, y dijo: «El amor es el único milagro verdadero, hija, y ustedes dos son la prueba de que Dios tiene sus propios tiempos, que no son los nuestros». Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, y sería deshonesta si omitiera la otra cara de la moneda. Hubo voces disonantes, susurros venenosos que llegaron a mis oídos a través de terceros, parientes lejanos, primas segundas y antiguas amistades del club social que, escandalizadas, no podían concebir que una viuda de mi edad se atreviera a casarse con un hombre mucho más joven. «Es una ridiculez», decían. «¿Qué necesidad tiene a estas alturas? Seguro él va por la herencia, seguro ella está senil». Hubo un tiempo, no muy lejano, en que esos comentarios me habrían devastado, me habrían hecho esconder la cabeza y cancelar todo por vergüenza, pero ya no era esa mujer. La Elena que sobrevivió a la soledad, que se atrevió a amar contra la corriente y que enfrentó el miedo a la muerte, ya no tenía espacio para la vergüenza ajena. «¿Qué hablen?», le dije a Mateo una noche que lo noté tenso por un comentario que había escuchado. «Que hablen todo lo que quieran, porque mientras ellos gastan su energía juzgando, nosotros estamos ocupados viviendo». Decidimos que nuestra boda sería un reflejo de esa filosofía, íntima, auténtica y nuestra. No queríamos un salón lujoso ni cientos de invitados por compromiso, queríamos casarnos en el epicentro de nuestra historia, en el jardín de mi casa, ese mismo jardín que Mateo había ayudado a revivir con sus propias manos, entre las plantas que yo había cuidado durante mis años de soledad y que ahora florecían exuberantes, testigos de mi renacimiento. La planificación fue un proceso delicioso de complicidad. Elegí un vestido que no tenía nada que ver con la tradición virginal, sino con la elegancia de la madurez. Un diseño en color champán dorado, con encaje sutil y una caída suave que abrazaba mi cuerpo en lugar de ocultarlo, celebrando las curvas que Mateo amaba tanto. Él, por su parte, mandó hacer un traje a la medida, y verlo probándoselo fue un anticipo visual que me aceleró el pulso. El día de la boda amaneció con un cielo de un azul imposible, como si el universo mismo nos estuviera dando su bendición. No hubo los nervios histéricos de la juventud, sino una certeza tranquila, una paz profunda que se asentaba en el estómago. La ceremonia fue al atardecer, cuando la luz dorada de Querétaro baña las paredes de piedra y hace que todo parezca mágico. Caminé hacia el no entregada por nadie, sino por mi propio pie, porque esta era mi elección, mi camino. Al ver a Mateo esperándome bajo el arco de flores, con los ojos brillantes de emoción, sentí que todo el dolor, toda la pérdida y toda la espera de mi vida habían sido simplemente el precio de entrada para llegar a este momento exacto. Los votos que intercambiamos no fueron las fórmulas prefabricadas, escribimos nuestras propias promesas. Mateo habló de encontrar un hogar en mi mirada, de aprender que el amor no tiene cronología, de admirar mi historia y querer ser el futuro de ella. Yo, con la voz entrecortada pero firme, le prometí no solo amor, sino libertad. Le prometí ser su compañera, su amante y su refugio. Le prometí vivir cada día con la intensidad de quien sabe que el tiempo es un regalo finito. Cuando el oficiante nos declaró marido y mujer y Mateo me besó, los aplausos de nuestra pequeña tribu, mis hijos, sus padres, nuestros amigos verdaderos, sonaron como la ovación más grandiosa del mundo. La fiesta que siguió fue sencilla pero vibrante, llena de música, de buen vino y de risas que rebotaban en las paredes de mi casa renovada. Bailamos bajo las estrellas, sin coreografías ensayadas, solo dos cuerpos moviéndose al unísono, celebrando la victoria del amor sobre el miedo. En ese momento, girando los brazos de mi esposo, sentí que cerraba un círculo perfecto. La casa que una vez fue un mausoleo de silencios ahora estaba llena de vida, de música y de futuro.
Y ahora, sentada aquí, escribiendo esto 5 años después de ese día maravilloso, mirando hacia atrás en el camino recorrido, me asombra la magnitud de la transformación. No soy la misma mujer que abrió la puerta ese martes por la mañana temblando de nervios ante un extraño guapo. Esa Elena estaba fragmentada, vivía en el pasado, definida por quien había sido y a quien había perdido. La Elena de hoy es una amalgama rica y compleja de todas sus versiones. La viuda que amó profundamente a Javier, la madre que crió a sus hijos, la mujer solitaria que sobrevivió al duelo, y la esposa apasionada que se atrevió a empezar de nuevo con Mateo. He aprendido lecciones que ninguna escuela enseña. He aprendido que el amor puede llegar cuando menos lo esperas, que no pide permiso ni verifica tu fecha de nacimiento, simplemente llega y te exige que estés a la altura de su intensidad. He aprendido que la edad es, verdaderamente, una construcción mental cuando se trata de los asuntos del corazón, que mi espíritu no tiene arrugas, que mi capacidad de sentir deseo, ilusión y alegría es tan potente ahora como lo fue a los 20 años, quizás más, porque ahora sé lo valioso que es. Pero la lección más profunda, la más visceral, ha sido sobre mi propio cuerpo y mi propia valía. Durante años, traté a mi cuerpo como un vehículo utilitario que estaba perdiendo valor con el tiempo, algo que debía cubrirse y disculparse por no ser joven. Mateo me enseñó, a través de sus manos y su mirada, que mi cuerpo es un mapa de tesoros, que cada marca cuenta una historia de vida, de supervivencia, de maternidad. He aprendido que este cuerpo, incluso con sus imperfecciones y sus cambios inevitables, es capaz de cosas asombrosas. Es capaz de estirarse para recibir, no solo en el sentido físico del amor, que fue mi primer gran miedo y mi primera gran revelación con Mateo, sino en un sentido metafórico y espiritual. Mi vida, que yo pensaba que era un contenedor rígido y lleno donde ya no cabía nada más, resultó ser elástica. Cuando dije era demasiado grande y pensé que no entraría, hablaba de mi miedo ante el tamaño del pene de Mateo, sí, pero ahora entiendo que en realidad estaba hablando del amor con mayúscula, de la vida con mayúscula. Todo parecía demasiado grande para mí. El riesgo, la pasión, el cambio, la felicidad desbordante. Parecía que no iba a caber en mi existencia pequeña y ordenada. Pero mi cuerpo, mi corazón y mi alma lo pidieron todo de todas formas, con un hambre voraz que desconocía, y milagrosamente, me expandí. Me adapté. Crecí. No me rompí. Me hice más grande para contenerlo todo. Hoy, mi casa es un testimonio de esa expansión. Las paredes sostienen una galería de nuestra vida mezclada. Hay fotos de Mateo y yo viajando, riendo, construyendo, pero junto a ellas, con el mismo honor y respeto, siguen estando las fotos de Javier y yo, de nuestro pasado. No tuve que borrar mi historia anterior para escribir la nueva. Aprendí que el corazón no es una habitación con ocupación limitada, sino un universo en expansión constante donde caben todos los amores, todas las pérdidas y todas las esperanzas. Mis hijos han integrado a Mateo en sus vidas no como un padrastro, sino como un amigo y un mentor. Roberto le consulta sobre estructuras, Daniela le pide consejos de vida, y mis nietos lo ven como ese abuelo joven y divertido que siempre tiene tiempo para jugar. La normalidad se ha asentado, pero no es una normalidad aburrida, es la paz de saberse en el lugar correcto. Y sí, mentiría si dijera que todo es perfecto siempre. Hay días en que la diferencia generacional nos golpea en la cara, momentos en que él habla de referencias culturales que yo desconozco o yo tengo dolores físicos que él aún no comprende, días en que la sombra de mi propia mortalidad me asusta al pensar que inevitablemente lo dejaré solo algún día. Pero he aprendido a no dejar que esos miedos del futuro, que son tan solo hipótesis, me roben la realidad tangible y dulce del presente. Porque la verdad absoluta es que nadie, tenga 20 o 80 años, tiene el mañana comprado. Todo lo que tenemos es este ahora, este respiro, este beso, este café compartido en la mañana. Y en este momento, soy feliz. Soy amada. Soy completa. He vivido lo suficiente para saber que los finales, incluso los más dolorosos como la muerte de Javier, a veces son simplemente el preludio de comienzos disfrazados que no podíamos imaginar. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta este punto de mi confesión, quiero que sepas algo con la certeza de quien ha caminado por el fuego y ha salido indemne. Nunca es demasiado tarde. Esa frase suena a cliché de tarjeta de felicitación, lo sé, pero es la verdad más radical que existe. Nunca eres demasiado vieja, demasiado rota, demasiado viuda o demasiado nada para reinventarte. Nunca es demasiado arriesgado seguir el latido de tu propio corazón, incluso cuando ese latido va en contra del ritmo que la sociedad te marca. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa y demasiado efímera para vivirla con el freno de mano puesto por el miedo al que dirán o al que pasará.
Tal vez pienses, como yo pensé en mis noches más oscuras, que tu momento de sol bajo el sol ya pasó, que ciertas puertas se cerraron con llave para siempre y que te toca conformarte con ser espectadora. Yo también lo creí con cada fibra de mi ser mientras regaba mis plantas en soledad. Pero estaba equivocada. Y tú también podrías estarlo. No estoy diciendo que tu camino sea buscarte un amante joven, ese fue mi guión, mi sorpresa, mi regalo específico. Tu demasiado grande puede ser otra cosa, un viaje que no te atreves a hacer, una carrera que quieres empezar a los 50, un perdón que necesitas otorgar, o simplemente el permiso para ser tú misma sin disculpas. Lo que digo es que debes permitirte sentir de nuevo, arriesgarte a que te duela porque esa es la única forma de que también te sane. Al final del día, cuando bajamos el telón, no somos el número que dice nuestra acta de nacimiento. Somos la suma de nuestras valentías, de las veces que dijimos sí cuando el miedo gritaba no. Esa primera vez que vi a Mateo en mi puerta y pensé que era demasiado hombre, demasiado joven, demasiado todo, casi dejo que el miedo me cerrara la puerta en la cara. Casi me pierdo la segunda mitad de mi vida. Pero algo dentro de mí, esa chispa vital que se niega a extinguirse, me empujó a abrir la puerta, a dejarlo entrar, a dejar que me llenara la casa y la vida. Y esa decisión, ese instante de coraje, me llevó a una existencia más rica, más vibrante y más auténtica de lo que jamás soñé. Así que te pregunto, con el corazón en la mano, ¿qué es más importante para ti? ¿La seguridad de lo conocido y la aprobación de los demás, o la posibilidad eléctrica de sentirte viva de nuevo? La respuesta a esa pregunta no solo define tu futuro, define quién eres. Yo elegí sentir. Elegí vivir. Y me alegro infinitamente de haber sido lo suficientemente valiente para recibir todo lo que era, supuestamente, demasiado grande para mí. El sol comienza a descender sobre los tejados de Querétaro, tiñendo el cielo de una mezcla imposible de naranjas y violetas, esos colores que solo se ven en el Bajío cuando la tarde decide despedirse con drama. Estoy sentada en mi sillón favorito del jardín, con una manta ligera sobre las piernas porque, aunque el día ha sido cálido, mis huesos ya sienten el cambio de temperatura con más agudeza que antes. A unos metros de distancia, Mateo está podando los rosales, concentrado, con esa meticulosidad casi quirúrgica que aplica a todo lo que ama. Lo observo en silencio, permitiéndome el lujo de simplemente mirar. Han pasado 5 años desde nuestra boda, y aunque el tiempo no se detiene para nadie, la imagen de este hombre todavía tiene el poder de acelerar mi pulso. He notado los cambios, por supuesto. Hay hilos de plata que ahora se entrelazan en su barba negra y líneas nuevas alrededor de sus ojos cuando sonríe bajo el sol, marcas de la vida, del estrés, de la risa compartida. Ya no es aquel muchacho impecable que tocó mi puerta con un uniforme de contratista. Es un hombre maduro, un compañero que ha caminado conmigo a través de enfermedades, juicios sociales y la rutina diaria, y me parece infinitamente más hermoso ahora que entonces. La belleza de la juventud es un regalo de la naturaleza, pero la belleza de la madurez es una obra de arte cincelada por el carácter, y Mateo ha demostrado tener un carácter de oro macizo. Dejo la taza de té en la mesa lateral y cierro los ojos un momento, respirando el aroma a tierra mojada y jazmín, y me permito viajar mentalmente por la geografía de esta última década. Es extraño cómo la memoria funciona, cómo suaviza los bordes afilados del dolor pasado y resalta los picos de felicidad, creando un paisaje que, visto desde la distancia, parece tener sentido, una coherencia que en su momento era imposible de percibir. Pienso en aquella primera impresión, en el miedo visceral que sentí ante lo demasiado grande. Y ahora, con la sabiduría que da el tiempo, entiendo que ese miedo no era solo físico. Sí, hubo un temor real y tangible ante la intimidad con un hombre joven y vigoroso, un miedo a que mi cuerpo no fuera suficiente, a que no pudiera contenerlo, a que me doliera. Pero la verdadera magnitud de lo que me asustaba era la vida misma. La vida, cuando se presenta en su forma más pura y cruda, es gigante, es desbordante, es aterradora. Nos acostumbramos a vivir en versiones reducidas de nosotros mismos, en cajitas cómodas hechas de rutinas y expectativas ajenas, porque es seguro, porque allí nada nos desafía a estirarnos hasta el punto de ruptura. Cuando Mateo apareció, él traía consigo esa vitalidad torrencial que no cabía en mi cajita de viuda respetable. Aceptarlo significaba romper las paredes, significaba expandirme, y el crecimiento, como bien sabemos, duele. Duele estirar el alma, duele romper los prejuicios, duele exponerse a la crítica. Pero, Dios mío,
La alternativa habría sido quedarme encogida, secándome poco a poco como una de esas hojas olvidadas en el otoño, frágil y quebradiza. A veces, en las noches tranquilas, me da un escalofrío al pensar en lo cerca que estuve de decir no. De no abrir esa puerta, de no aceptar ese café, de no dejarlo subir a mi habitación. Existe una versión paralela de Elena en algún universo triste que eligió la seguridad. Esa Elena sigue sola en esta casa, tal vez con la cocina vieja y oscura, durmiendo en la cama llena de fantasmas, viendo telenovelas para llenar el silencio, esperando la muerte con resignación. Esa imagen me aterra más que cualquier riesgo que haya tomado. Me aterra pensar en todas las mujeres, y hombres también, que en este preciso instante están parados frente a una puerta, con la mano en el picaporte, dudando si abrirla porque lo que hay del otro lado parece demasiado. Demasiado arriesgado, demasiado tarde, demasiado complicado. Mateo se gira, siente mi mirada, siempre la siente, y me sonríe, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «¿Todo bien, mi amor?», pregunta, su voz llegando clara a través del jardín. «Todo perfecto», respondo, y no es una frase hecha, es la verdad absoluta. Se acerca, dejando las tijeras de podar en el suelo, y se sienta a mis pies en el pasto, apoyando su cabeza en mis rodillas como ha hecho tantas veces. Mis dedos van automáticamente a su cabello, acariciando, jugando con los mechones. Este gesto, tan sencillo, encierra una intimidad que va más allá del sexo. Es la intimidad del descanso, de saberse en casa en el cuerpo del otro. Nuestra vida sexual, esa que comenzó con una explosión de descubrimiento y adaptación, ha evolucionado. Ya no tiene la urgencia frenética de los primeros meses, esa necesidad desesperada de devorarnos antes de que el mundo se acabara. Ahora es un océano profundo y rítmico, una marea que sube y baja con una fuerza constante. Hemos aprendido el lenguaje secreto de nuestros cuerpos con una fluidez que no necesita traducción. Él sabe exactamente dónde tocar para calmarme o para encenderme. Yo conozco el mapa de su espalda, la tensión de sus hombros, el sonido de su respiración antes de dormirse. Y sí, mi cuerpo ha seguido cambiando. La gravedad hace su trabajo, la piel pierde elasticidad, aparecen nuevos dolores. Pero Mateo nunca, ni una sola vez, me ha hecho sentir menos deseable por ello. Al contrario, celebra cada etapa con una reverencia que me sana. Me ha enseñado que el erotismo no reside en la perfección de la juventud, sino en la conexión de las almas, en la vulnerabilidad compartida, en la historia que escribimos en la piel del otro. A veces, cuando hacemos el amor, siento que estamos tejiendo algo sagrado, algo que nos trasciende. Mis hijos, Roberto y Daniela, han sido testigos de esta transformación, y a su vez, han transformado sus propias vidas. Ver a su madre feliz, verla arriesgarse y ganar, les dio un permiso implícito para buscar su propia felicidad con más ahínco. Roberto dejó ese trabajo que odiaba y comenzó su propio negocio, algo que temía hacer por la inseguridad económica, pero me dijo, si tú pudiste reinventar tu vida entera a los 60, yo puedo hacer esto a los 40. Daniela ha aprendido a ser más suave con su esposo, a valorar la conexión sobre la perfección doméstica. Veo cómo se miran ahora, con una chispa renovada, y me gusta pensar que algo de la luz que Mateo y yo irradiamos los ha tocado. Y mis nietas, ellas crecen con la idea normalizada de que el amor no tiene reglas rígidas, de que la abuela Elena es una mujer vibrante que besa a su esposo en la cocina y baila boleros en la sala, no una figura estática en un sillón. Ese es, quizás, el legado más grande que puedo dejarles, el ejemplo de una vida vivida sin miedo. No la herencia de la casa o las joyas, sino la herencia de la valentía. Quiero que, cuando sean grandes y la vida las ponga frente a una decisión difícil, recuerden mi historia y se atrevan a saltar. Mientras el sol termina de ocultarse y las primeras estrellas reclaman el cielo, siento una gratitud inmensa hacia ese tamaño que un día me asustó. Fue la medida exacta de lo que me faltaba. Necesitaba algo grande para sacudirme el polvo, para romper el caparazón. Necesitaba un amor que no cupiera en los moldes para entender que los moldes eran la prisión. A menudo recibo mensajes o cartas de personas que conocen nuestra historia, mujeres que me preguntan cómo lo hice, cómo superé el miedo al que dirán. Y mi respuesta siempre es la misma: no superas el miedo antes de hacerlo, lo superas haciéndolo. El miedo te acompaña, se sienta contigo en el coche, duerme contigo en la cama, te susurra dudas al oído. La valentía no es la ausencia de ese miedo, es la decisión de que tu deseo de vivir es más fuerte que tu terror a equivocarte. Les digo que escuchen a su cuerpo.
Nuestro cuerpo tiene una sabiduría antigua, visceral, que la mente a menudo ignora. Mi mente decía no, es demasiado grande, es imposible, es ridículo. Pero mi cuerpo, mis entrañas, mi sangre, gritaban sí, esto es lo que necesito, esto es vida. Si hubiera escuchado solo a mi lógica, me habría perdido todo esto. Así que, si hay algo en tu vida ahora mismo que sientes que te llama, pero te asusta por su magnitud, por lo que te exigirá, por los cambios que traerá, escúchalo. Tal vez no sea un hombre. Tal vez sea una vocación, un viaje, un perdón, un cambio radical de escenario. Lo que sea que sientas que es demasiado grande para ti, probablemente es justo el tamaño que tu alma necesita para crecer. Mateo levanta la cabeza y besa mi mano, sacándome de mis pensamientos. ¿En qué piensas tanto, Elena?, pregunta suavemente. En que soy feliz, respondo, acariciando su rostro. Y en que valió la pena cada lágrima, cada duda y cada miedo. Él sonríe, esa sonrisa que todavía tiene el poder de iluminar mi jardín en la penumbra. Siempre vale la pena, dice. Se pone de pie y me extiende la mano para ayudarme a levantarme del sillón. Vamos adentro, empieza a refrescar y quiero prepararte la cena. Tomo su mano, esa mano grande, fuerte y cálida que me ha sostenido a través de tormentas y calmas, y me impulso hacia arriba. Mis rodillas crujen un poco, pero estoy de pie, firme, al lado del hombre que amo. Caminamos juntos hacia la casa, esa casa que respira con nosotros, con las luces encendidas brillando a través de las ventanas, prometiendo refugio y calor. Antes de entrar, me detengo un último segundo en el umbral y miro hacia atrás, hacia la oscuridad del jardín, y susurro un agradecimiento silencioso al universo, a Dios, al destino, o a quien sea que haya cruzado nuestros caminos ese martes por la mañana. Gracias por el desafío. Gracias por lo inesperado. Gracias por lo desmesurado. Entramos y cierro la puerta detrás de nosotros, dejando la noche afuera. Adentro huele a hogar, a madera limpia, a las flores que cortamos ayer. Mateo va hacia la cocina y yo lo sigo, no como la viuda solitaria que buscaba compañía, sino como la mujer plena que ha encontrado su par. Y mientras lo veo sacar los ingredientes para cocinar, tarareando una canción bajito, sé que esta historia, mi historia, no termina aquí. Cada día es una página nueva. Mañana nos levantaremos y elegiremos amarnos de nuevo. Mañana habrá nuevos desafíos, nuevas alegrías, nuevas banalidades hermosas. Y estaré lista para recibirlas todas. Porque si algo he aprendido, si algo quiero que te lleves de mis palabras, es que nunca sabemos de qué somos capaces hasta que la vida nos presenta algo que parece imposible, y en lugar de huir, decidimos abrirnos para recibirlo. Yo pensé que no cabría. Pensé que me rompería. Y al final, no solo cupo, sino que llenó cada rincón vacío que no sabía que tenía, y me hizo más grande, más fuerte, más yo. Demasiado grande, sí. Y bendito sea por ello. Porque una vida pequeña no valía la pena ser vivida, y mi cuerpo, en su infinita sabiduría, lo supo desde el primer instante en que lo vio. Lo pidió todo. Y todo lo tuvo. Y aquí estamos, tú y yo, al final de este relato, pero quizás al principio del tuyo. ¿Qué es eso demasiado grande que está esperando a tu puerta? Abre. No tengas miedo. Abre y deja que la vida entre a raudales. Te prometo que, cuando mires atrás, te alegrarás infinitamente de haber sido lo suficientemente valiente.